Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo del país desde donde tú estás conectado o de donde nos estás escuchando. Hoy estamos en un miércoles más de Momentos con Male. Es un gusto poder compartir contigo en este tiempo, con ustedes. Hoy voy a hablar un tema que ahorita lo tenemos como muy presente el término. Y ese término lo hemos estado escuchando en como se ha puesto de boga, ¿no? Y es influencer, ¿verdad? Me imagino que tú ya lo has escuchado. ¿Y qué se te puede venir a la mente? Pues se te puede venir a la mente una persona que crea contenido en las redes sociales y que tiene muchos seguidores, ¿no? Que tiene miles o millones de seguidores. Este término de influencer no solamente empezó con las redes sociales, es un término que se ha estado utilizando ya de tiempo atrás. Empezó con un tema de marketing, ¿verdad? Se usa mucho en las campañas de marketing que se buscaba un personaje, podría ser un deportista, una persona que fuera pues diestro en alguna habilidad o disciplina, una mujer, una modelo, ¿verdad? O sea, se buscaba personas que podían traer un impacto en la exposición de un contenido, de una idea, de un producto, ¿no? ¿De dónde viene la palabra influencer? Pues obviamente su término viene de influencia. ¿Qué significa influencia? Influencia es el poder que tiene una persona o una cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Te repito, influencia, poder de una persona o de una cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Entonces, ¿qué hace un influencer? Pues eso, ¿verdad? Crea contenido, en caso de las redes sociales, para influenciar en la manera de pensar o de actuar de una persona. Ahora, tú y yo deberíamos de ser influencer. ¿En qué sentido? Olvidémonos un poquito de este término en base a las redes sociales y vayámoslo a algo que hay propósito de Dios para nuestra vida. Y tú me puedes decir, ay, ¿cómo va a tener propósito que yo sea un influencer? ¿Verdad? Y te digo, quítalo un poquito de tu mente, desconéctala de ser persona que seas famoso en las redes sociales, sino que tú y yo hemos sido llamados por Dios a crear, a provocar una influencia en otras personas. No necesariamente personas que son lejanos a nosotros, sino las personas que están más cerca de nosotros. Tú y yo somos llamados por Dios a crear, a provocar una influencia. Si eres mamá, en tus hijos; si eres maestra, en tus alumnos, ¿sí? En tus padres, en tu esposo, con cualquier persona, con tu vecino, ¿sí? A eso nosotros hemos sido llamados por Dios, a crear una influencia en ellos. Ahora, a través de la historia, ¿verdad?, hemos visto personas que han causado influencia, que no necesariamente tiene que ser una influencia buena. La influencia puede ser negativa o positiva. Te recuerdo un personaje de la historia, Hitler. Fue una persona que causó una influencia, ¿verdad? Sembró una manera de pensar en las personas que estaban a su alrededor, y eso creó una multitud, un país entero, varias naciones que creían como él.
que los judíos eran de otro tipo de nivel de raza. Y creó tanta influencia negativa que se murieron millones de judíos en ese tiempo. Qué peligroso ser una influencia negativa. Ahora, esto te lo menciono en ejemplo macro, pero volvamos a nosotros, porque ahí es lo que nos compete, lo que nosotros podemos influenciar. A veces en nuestro microcosmos, ¿verdad? En nuestro entorno, nosotros decimos o hacemos cosas que influencian la manera de pensar o de actuar de otra persona. Por ejemplo, no es lo más sano decirle a tu hijo, no tires basura y tú la tiras. No digas malas palabras y tú las dices. ¿Sí? Sé íntegro, pero te ve haciendo cosas donde tú no estás siendo íntegro. Hay una frase que dice que arrastran más los hechos que las palabras, el ejemplo que las palabras. Entonces, a nuestro nivel, a nuestro entorno, nosotros debemos de ser personas de influencia para los que están cercanos a nosotros. Volviendo al ejemplo de tu hijo, que le digas, o de cualquier persona que tú digas, no tires basura, ¿verdad? Y tú eres una persona que tal vez no tiras basura, pero tú le agregarías valor de influencia si aparte de no tirar, tú ves algo de basura en la calle o en el suelo y tú la levantas. Ese es un plus de influencia. Porque no solamente podemos decir, ¿sabes qué? No hagas esto, pero tú des el ejemplo con un plus. Te repito, tú puedes decir, no se tira la basura, ¿verdad? Y tú no tiras basura en la calle o en tu casa, ¿verdad? Pues no andas tirando los papelitos de los dulces, de los que te comes, ¿verdad? Pero si hay algo tirado de basura, tú haces un plus de influencia si tú levantas esa basura y la pones en el cesto pues donde va en el contenedor. Entonces, porque a veces te digo, tenemos que cambiar nuestro pensamiento de decir que nosotros no somos influencer. Sí eres influencer. En el medio donde tú te desarrollas, aún sea tu vínculo cercano. Un influencer, un influenciador puede cambiar la historia de alguien. Si tú, por ejemplo, a una persona le das palabra de ánimo, puedes cambiar su historia cada día. Y puedes dejar una huella y un legado. El que tú seas un influenciador no tiene nada que ver con números, con estadísticas, sino de que dejes un legado en alguien. Que cuando aún tú partas a la presencia de Dios, cuando tú mueras, alguien recuerde lo bueno que le aportaste, ¿sí? Le hayas sumado tú a alguien. Por ejemplo, los padres son una influencia de los hijos. Y es una bendición nosotros recordarlos y decir, esto yo lo aprendí de mi papá. Esto yo lo aprendí de mi mamá. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros primarios influenciadores. ¿Sí? Y dejan un legado. Un influenciador, un influencer, deja huella. Claro, ¿sí? Busquemos ser influenciadores para bien, no para mal, sino para sumar y no para restar. Entonces, un influenciador tiene que tener dos elementos, ¿sí? Un influencer, audiencia y visibilidad. Tú tienes audiencia, yo tengo audiencia, y no estoy hablando de las redes sociales. No estoy hablando de ese momento que vengo y converso contigo en estos momentos con Male. Sino que siempre tenemos audiencia, siempre hay alguien que nos ve, alguien que nos observa. Y nosotros con un buen ejemplo podemos ser un buen legado, un buen influenciador, un buen aportador para alguien.
Un influenciador tiene poder. Tú como mamá, como papá, como hijo mayor o como empleado, ¿verdad? Vete al rol que tú quieras. Tienes el poder para poder enseñar, para poder aportarle a alguien, para poder ser esa diferencia para alguien, de ánimo, de alegría, ¿sí? De enseñanza. Nosotros como somos protagonistas, ¿sí? No te creas menos, no digas tú, es que yo no hago eso y no me interesa ser influencer, pero no es que te interese o no, lo eres. Como te digo, a pequeña o gran escala, pero lo eres. Por ejemplo, yo si esos momentos con Male a una persona le ayuda, le aporta, le es de bendición, para mí eso es suficiente, ¿verdad? Pero sí te pido que si para ti estos episodios de Momento con Male te ha aportado, compártelos con alguien más. Tómalos de aquí, del muro de Instagram y compártelos con alguien más. Mi papá decía que había una publicidad que era la más efectiva. Y aquí lo voy a retomar y lo voy a parafrasear para ser influencer. Él decía que su negocio de comida, él no invertía en publicidad, sino la publicidad más efectiva era de 1 a 1, de boca a boca. Que si a alguien le gustaba la comida, lo dijera, se lo dijera a otros y lo mandara a comer ahí con nosotros. No es malo hacer publicidad en campaña, pero ese era el pensamiento de mi papá, ¿verdad? Ese poder ir 1 a 1, influenciar personalmente. Y ahora quiero comentarte este hecho de ser un influencer en base a lo que la palabra nos aconseja. Ya ves que yo siempre te digo que en la Biblia están todos los temas. No hay un tema de vida, un tema en boga, un tema de moda, ¿verdad? Que ya es historia en la Biblia, ¿verdad? Que no es, nada está inventado. O sea, no, ya todo está hecho por Él. Nadie inventa el hilo negro. En la Biblia tú y yo podemos leer muchos personajes de gran influencia, para bien y para mal. Pero nosotros es bueno tomar de aquellos que aprendemos para mejorar, ¿verdad? Vemos la vida de Abraham, vemos la vida de Adán, ¿verdad? Vemos la vida de Moisés, el personaje que tú quieras, los reyes de Israel, ¿sí? Los profetas, los jueces en el Antiguo Testamento. Y vemos ahí esos hombres y mujeres que fueron influencers, que causaron una influencia, que cambiaron la historia, ¿verdad? De alguien, que dejaron legado, que sumaron, que tuvieron una audiencia, que fueron visibles. Pero hay uno al que tú y yo, ¿verdad? Debemos de seguir cada día. Aquel que partió la historia en dos. Qué curioso, mira, aunque las personas no sean creyentes en Jesús y vayan a la escuela y cuando están en las clases de historia, se enfrentan a ese personaje, se enfrentan al hombre más importante que ha venido a la tierra, que ha tenido la tierra, y es Jesús. Aunque ellos no crean, ellos leen en los libros de historia y la historia está partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Tú lo lees en un libro de la historia, que no habla de religión, pero habla de esa persona que partió la historia en dos, Jesús. Y Jesús, fíjate bien, aunque Él ya no esté aquí en la tierra, sigue siendo ese poderoso influencer, esa persona que crea en nosotros una influencia en nuestra manera de pensar y de actuar.
donde tú y yo tenemos propósito para ser a su vez esos influencers que llevamos el mensaje de Jesús, ¿verdad? ¿Y dónde lo vemos? Vemos en el Nuevo Testamento como cuando Jesús empezó su ministerio, algo que hacían, que es lo que les interesa ahorita a los influencers de las redes sociales, él empezó a llamar a que le siguieran, ¿sí? A que seguidores, lo que busca un influencer de las redes sociales, ¿verdad? Jesús empezó a buscar personas que empezaran a seguirle, que empezaran a conocer el poder tener una relación con el Padre de una manera diferente. Y Jesús empieza a llamar a personas. Empezó a llamar a los que después fueron llamados sus discípulos. Y hay una respuesta, hay un llamado que Jesús le hacía, y uno de ellos está en Marcos 1:7. Él les dijo, vengan y síganme. Sí. Y en ese seguir a Jesús provocó un parteaguas en su vida, un cambio de mentalidad, un cambio de ver la vida. Sí. Y empezaron a actuar de una manera diferente. Y hay un propósito en Dios para nosotros, para ser esos seguidores. Cuando Él ya nos llama, nos dice, ven y sígueme, nosotros empezamos a tener propósito. Y ese propósito es influenciar a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Él en ese momento nos hace sal y nos hace luz de la tierra. ¿Verdad que la luz no es algo que tenga que expresar mayor cosa que el ser? ¿Verdad? El ser. Yo no tengo que ponerme a platicar con una lámpara. Ella en sí me da luz. Así debemos de ser nosotros. Que cuando estamos en compañía de alguien, nosotros llevemos a cabo ese propósito, cumplamos con ese propósito, ser luz. En todo lo que nosotros somos y hacemos. En lo que decimos, en lo que hablamos, cómo actuamos, ¿sí? Expresar de una manera correcta la manera de pensar, y ahí nosotros vamos a causar una influencia en los demás. Vamos a hacer ese aporte al que fuimos llamados. ¿Y cuál es ese aporte? ¿O qué es esa función o ese propósito? Marcos 16:15. Ahí dice, vayan por todo el mundo y compartan el evangelio a toda criatura. A mí me gusta como parafrasear, y me imagino que aquí yo podría emplear así: vayan, sean influencers en todo el mundo, llevando el evangelio a toda criatura, de una manera en que la podemos expresar con nuestros labios, pero también siendo luz, también siendo ese ejemplo, esa diferencia, ¿verdad? Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados, pero nosotros que podamos ser esa influencia para siempre dar una palabra de ánimo y de fe a las personas que están a nuestro alrededor. No callándonos, no siendo influencia del lado contrario, ¿verdad? Porque a veces nosotros como creyentes en el Señor Jesús, como hijos de Dios, hablamos de una manera inadecuada, nos conducimos de una manera inadecuada. Y esa influencia que causamos, en lugar de ser esas personas que hemos sido llamados a ir y predicar el evangelio a toda criatura, a ir y ser esos influencers a todas las criaturas con las que Dios nos da la bendición de convivir. Entonces es un buen tiempo para nosotros retomar este llamado, para nosotros retomar este propósito. Y no hacernos famosos como esos influencers. Está bien que ellos lo hagan. Y si tú tienes esa capacidad, te felicito. Pero haciendo la diferencia con el llamado que Dios nos ha dado, a ir
y compartir de Jesús. A compartir esa persona que nos ha amado de tal manera que te entregó por nosotros en la cruz. A ir y hablar del amor del Padre, ¿verdad? Hablarlo y también expresarlo a través de nuestro comportamiento, de nuestros dichos, de nuestras acciones. No porque nuestro lenguaje tenga que ser religioso, no, sino que el poder nosotros dejar un legado en las personas, aportarle a esa audiencia donde nosotros somos visibles, aun aunque sea en nuestro propio hogar, nuestro lugar de trabajo, cuando vamos al súper, a una farmacia, cuando estamos manejando y que a lo mejor, haz de cuenta, alguien nos toca el claxon, ¿verdad? Y nosotros nos queremos también como entrar en la misma onda de contestar inadecuadamente. Ahí nosotros marcamos influencia. Como te digo, tal vez eres de las personas que no tiran papelitos en la calle o cáscaras, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ay, son biodegradables. Pero a lo mejor tú causas influencia en tu hijo, en tu hija, en tu nieto, en tu hermana, en tu amiga. Si además de no tirar, puedes llevar una bolsita, ¿verdad? En tu bolso y recoger, ¿verdad? Recoger algo y tirarlo en un cesto de la basura. Ya ahí causas un impacto de influencia en alguien más. Tal vez cuando pasen, ¿verdad?, las personas de la basura, tú puedas salir y darles un garrafón de agua, ¿sí? Algún taquito, no sé, lo que se te ocurra. Ropa que ya no necesitas. Y ahí tú estás influenciando, estás siendo sal y estás siendo luz de la tierra. Hay que cambiar un poco el concepto. Nosotros somos influencer y como que nos quitamos, ¿verdad? Decimos, no, yo no soy eso. ¿Verdad? Yo no soy bueno o buena para eso, para las redes sociales. No. Yo te estoy animando en este momento a que te atrevas a hacer una influencia positiva con los que tú te relacionas. Y hagamos poner ese granito de arena el uno al uno. Y que al final de nuestra vida se hayan sumado muchas personas a los que tú y yo hayamos bendecido. Que hayamos sido un influencer para alguien y dejar ese legado. Sí. Tal vez que personas hasta los oyes que hablan como tú. Y no porque te quieran imitar, sino que te admiran y empiezan a hablar como tú eres influencer. Hagamos la diferencia. Y sobre todo, cumpliendo el propósito por el cual hemos sido llamados. Si tú y yo estamos en la temporada donde ya oímos a Jesús y lo estamos siguiendo, entonces seamos como influencer esa sal y esa luz y llevemos el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Jesús a todas las personas, a todas, sin límite, sin prejuicios, pero con amor. Y si aún tú no has escuchado la voz de Jesús diciéndote, ven y sígueme, hoy es el día. Hoy es el día donde Jesús, el mayor influencer, la persona que ha tenido más influencia a través de la historia y la va a seguir teniendo, te está llamando y te está diciendo, ven y sígueme. Espero que este tiempo haya sido de aporte para ti. Nos vemos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo y como te digo, si alguno de estos episodios con Male te ha aportado, te ha servido, te ha sumado, te ha bendecido, búscanos aquí en el muro y mándale a alguien más estos temas que hemos estado tratando. Para la próxima semana voy a empezar una serie sobre el fruto del Espíritu Santo. Que cómo ese fruto nos capacita
para dos áreas importantes de nuestra vida. Una a nivel personal y otro para tener buenas relaciones interpersonales. De nuevo te digo, hasta luego y fue un gusto estar contigo en este momento con Male. Bendiciones.